Hola Víctor, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rebeca? Bien, gracias por acceder a esta entrevista Gracias a vos. bastante personal, hablando de tu vida, pero porque deja un mensaje, porque está piola el mensaje que puede salir de acá y tiene que ver con el ser papá, con tu historia dentro del ser papá. Arrancamos así, ¿no? ¿Vos te acordás como el minuto exacto que te sentiste padre? Sí, perfectamente y además eh, está registrado en una foto, eso, increíblemente. Eh, bueno, fue el primer día que nos encontramos con nuestra hija Milagros, y, y esa primer noche que dormimos con ella dormida con una de sus manitos me tomó uno de mis dedos. Ujú. Eh, Ese fue un momento muy, muy especial. Yo sentí que ahí se sellaba algo que ya trascendía papeles y trámites, porque estábamos hablando de adopción. Yo ya sentí en ese momento que su calma ya dependía de mi presencia, digamos. Claro. Y de alguna manera ya mi presencia ya no tenía sentido si la de ella, digamos, y fue como un compromiso silencioso y mutuo y desde ese momento dije, soy papá. Este es mi rol, acá estoy. Sí. Cómo después se fue construyendo, se fue hilando esa trama, esa historia, ¿no? Con Mili creciendo. ¿Cuál es el relato que debe los padres contarle a un hijo adoptivo? No sé si debe es la A palabra. ver, está bien tu pregunta, porque yo, nada, fui aprendiendo en el tiempo, yo haciendo cuentas llevo 10 años, digamos, trabajando en estos asuntos, profundizando a partir de mi experiencia. Y, y sí, hay un derecho que tiene Milagros, que es un derecho a conocer su historia, un derecho a su identidad, y es un derecho que nosotros debemos preservar, resguardar y ejercer. El desafío es cómo, digamos. Claro. Eh, Desafío que no escapa a ningún padre, digamos, los cómo. Eh, pero bueno, en este caso particular, vos decís, ¿se debe? Sí, sí, se debe, se Bien. debe, se debe. Inclusive me acuerdo que la jueza que intervino en este caso, y eso está escrito y demás, nos dijo, ustedes deben garantizar este derecho a su hijo. Y bueno, es parte del trabajo que yo me comprometí a hacer. De alguna manera este recorrido es garantizarle a ella ese derecho a generar herramientas y demás. Y en particular, con Mili fuimos construyendo y estamos construyendo un cuento, digamos, sobre, sobre su historia. Los desafíos son adecuarlos a su edad, Claro. a su raciocinio y demás, pero bueno, es sorprendente lo que ella cuenta sobre su historia. Y por delante también nos enfrentamos a otros momentos de acuerdo a su edad. Ella llegará a algún momento donde las preguntas ya serán otras. Y, y yo me planteé como desafío generar la mayor cantidad de respuestas a lo largo del tiempo conforme ella las vaya haciendo, digamos, y tener la mayor, eh, la, generarle a ella las mayores herramientas, eh, porque se trata de acompañar, Ujú. en este Tal cual. caso es este, de acompañar ese proceso que ella va a enfrentar, que seguramente no va a estar exento de dolor, de, de- hay que, hay que reconocer que la adopción, primero que nada, es una historia que viene de un trauma complejo, Claro. de un desapego para luego volver a pegarse, digamos. O sea, así que, bueno, Decime, y después en el día a día, ¿no? Este
este rol de que de repente, porque si bien está el deseo, entiendo, ¿no? De esa paternidad siempre latente, a diferencia de otros aspectos, se da de un día para el otro. Se da quizás no con tanta celeridad, pero sí se da con un nivel de sorpresa, ¿no? Sí. ¿Cómo la fuiste desarrollando? ¿Cómo se construye? ¿Qué significa para vos hoy esta relación entre ustedes? Bueno, a ver, es un vínculo que se construye, que realmente es maravilloso. Es real lo que vos decís. De pronto, digamos, muchas cosas como yo las tenía pensadas cambiaron abruptamente. Es una irrupción. Es una irrupción. Es una irrupción. Claro. Y a partir de ahí comienza una nueva forma, te diría, de mirar absolutamente todo. Y de pronto te reconoces papá de esta forma, y hay mucho trabajo para hacer sobre desromantizar la adopción, digamos, sobre desmitificarla en muchos aspectos. Está bueno resignificarla, está bueno conceptualizarla correctamente. Y esto yo lo fui aprendiendo con el paso de los años también. Hoy yo pienso que nada, digamos, antes de emprender este camino maravilloso, la gente debería ser formada e informada, cosa que yo no lo fui en su momento, digamos. Con lo cual me encontré con este mundo. Estando en el mundo, exactamente. De ahí es que mi mayor compromiso, además por mi formación profesional, fue profundizar, digamos, muchísimos aspectos de esto y tratar de visibilizarlos, digamos. Son nuevos paradigmas. ¿Y qué mitos hay alrededor? Supongo que serán muchos, ¿no? Pero bueno, a ver, pensándolos, hay muchas cuestiones. Podríamos hablar una hora entera sobre los mitos alrededor de la adopción. Lo primero es que nada, digamos, y esto tiene que ver con que a veces ha habido enfoques incorrectos sobre qué es la adopción y quién es el eje de estas cuestiones. Claro. Y en definitiva la adopción es el ejercicio de la justicia reparadora. Es un instituto que repara derechos, que restaura derechos, pero la pregunta es, ¿el derecho de quién? Y ahí es cuando la concepción correcta es poner el foco en el niño, el derecho del niño. Es el derecho del niño a ser parte de una familia, no una familia e incorporar un niño. Digamos. Ese es uno de los mitos, que la adopción, románticamente, un niño viene a salvar padres que no pueden tener hijos de manera biológica. También en muchos casos me dicen, qué gran acto de caridad la adopción. Y yo digo, ¿vos sabés qué? Sí, caridad, bueno, amor, mucho de eso hay, digamos, pero digo, es al revés, le digo, en realidad es todo lo que uno recibe que es realmente inconmensurable, digamos, cuando suceden estas cosas. ¿Y lo recibe de quién? De tu hijo, digamos, o sea, de tu hijo. ¿Cómo te cambió a vos la vida en lo cotidiano? A ver, yo reconozco en esto, y ya han pasado muchos años, que para mí fue una transformación realmente. Es decir, reconocí un quiebre, y cuando hablo de quiebre yo no me refiero a una explosión cinematográfica, digamos. Sí. Los quiebres pueden ser, o en general son procesos, inclusive hasta pueden tener cadencia, no resultan lineales, son de retrocesos, de pequeñas victorias, pero la condición para que sea quiebre yo creo que tiene que estar vinculado a algunas palabras claves, como reconocerlo como un quiebre, y a otras dos palabras como es de decisión y acción, digamos. O sea, cuando uno enfrenta esto tiene que empezar a decidir
y tiene que accionar, digamos, porque si no el quiebre no es quiebre, digamos, y ahí empieza una transformación. Bueno, en mi caso particular, mi experiencia, esta experiencia fue transformadora y en realidad me acercó a mí mismo, digamos, o me hizo empezar a reconocerme a mí mismo y a transitar otro camino que lo elegí, lo abracé y creo que nada, hoy lo estoy transitando. A tu esencia. Eh, También sos abogado y también te dedicas al voluntariado en diferentes áreas y una de ellas, muy conocidas, es el grupo de los espartanos, esto de el servicio a la gente que está privada de su libertad, gente que está presa. Sí. Y lo digo ahora y digo, pareciera como un conjunto de beneficios, ¿no? Un conjunto de propiedades que tenemos y tenemos para darlas, quizás sí, pero hay una relación, hay un puente en esto de acompañar y quizás en esta historia tuya de la adopción. Y yo con el tiempo empecé a encontrar puntos en comunes o un hilo conductor, digamos, Claro. de todas estas cuestiones. Y hoy las tengo identificadas. Y puedo decir que, bueno, de pronto en mi vida se hicieron presente a raíz de esta transformación, de elegir este camino y demás, la idea de las segundas oportunidades, digamos. Ujú. O sea, mis experiencias estuvieron marcadas por segundas oportunidades. Mi hija tuvo una segunda oportunidad, claramente. La historia de ella no empezó conmigo. Eh, y eso es otro de los temas fuertes e importantes de la adopción. Eh, la historia, ella antes tuvo otra familia, otro apego y de manera traumática un desapego para luego volver a apegarse, digamos, y encontrar a sus padres. Mm. Yo igual siempre pensé que mi hija siempre fue mi hija, nada más que demoramos un poquito más en, Estaban en- en desencontraditas. encontrarnos, sí, en encontrarnos. Pero a ver, a tu pregunta, digamos, Sí. puentes en común entre esto del voluntariado y demás. Hay mucho el voluntariado, en definitiva, yo pienso que no es ir a dar lo que uno tiene, sino es algo más que eso. En realidad es compartir lo que uno es. Y en esto, eh, como, como hilo conductor y como puntos en común, veo que es acompañar. En la adopción hay un gran componente de acompañamiento. eh, y creo que el voluntariado también es acompañar, ¿no? Acompañar, empezar a compartir, particularmente eh, desde los espartanos, desde ir a trabajar estos asuntos en la cárcel. Bueno, realmente hay mucho también en mi historia de querer agradecer lo que tuve y entonces de esta manera devolver Mm. también. Y ahí me encontré con historias realmente Fuertes. increíbles, fuertes. ¿Te acordás el momento, la primera vez que ingresaste a un penal, la sensación que tuviste, los olores que Sí. sentiste? Bueno, yo lo escuchaba a Coco Derigo. Coco Derigo es el fundador de los espartanos en una entrevista el otro día y él decía, la cárcel, dice, vaya lugar para ir a hacer altruismo, ¿no? Claro. Bueno, sí me acuerdo perfectamente el primer día que entré, eh, olí encierro, digamos, vi desesperanza. Y algo que me llamó mucho la atención con la gente con la que me empecé a vincular ahí adentro, no te miraba a los ojos. Claro. Y después en la elaboración y en el entender de esto, digo, a ver, ellos no te miran a los ojos quizás en esos primeros momentos porque se han olvidado de que son vistos, digamos. Ellos necesitan ser vistos, ser mirados. Todos necesitamos ser vistos y mirados, pero ellos particularmente ahí adentro, nada, conviven con eso. Han dejado de ser mirados. Por la Ujú, sociedad me refiero, digamos. ujú. Bueno, yo advertí eso
Y pensaba encontrarme con un ambiente denso, digamos, Sí, lleno, uno a priori se hostilidad. imagina, además cargado de energías negativa y demás, pero bueno, no me encontré con eso. Mira. Y es más, hoy te puedo decir, después ya de pasado algún tiempo, que encuentro un buen lugar para hacer lo que hacemos. ¿Y dónde dejaste el juicio? ¿Dónde dejaste antes el juicio o el prejuicio? Bueno, ese es todo un tema. Yo creo que para entrar ahí antes tuve que hacer yo un proceso personal. Otro punto en común entre la adopción y estos voluntariados, creo que te llevan a un camino de autoconocimiento, digamos. Yo creo que no podés adoptar si primero no te autoconoces, porque tenés que estar muy consciente de las capacidades y los alcances tuyos para ese acompañamiento, digamos, y reconocer si lo vas a poder hacer. Porque eventualmente no está mal reconocer que no lo vas a poder hacer. De hecho, es una bendición poder decir esa verdad, porque hay que sostenerlo después, ¿verdad? Acabas de decir la palabra justa, que es sostenerlo, digamos. Y lo mismo me pasó en la cárcel. Para, para poder empezar primero tuve que ir adentro, digamos. Y entonces yo tuve dicotomías, muchas dicotomías, porque de pronto se trata de estar presente ahí sin juzgar, sin juicio. Y a veces, nada, la naturaleza humana es difícil, digamos, separar esas dos aguas, digamos. De pronto uno sabe que la gente que está ahí por alguna razón. Pero bueno, es posible, digamos, es posible. Y de vuelta, yo en lo personal digo, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo lo hago? Digamos, es porque, bueno, eh, realmente inicié un proceso de autoconocimiento que puntapié inicial me lo enseñó mi hija, digamos, hace muchos años ya. Ayer justo hacíamos una nota vinculada al tema de adopción y cómo habían crecido las bajas, es decir, las parejas que se habían anotado y luego se arrepienten o no se anotan más. Tiene que ver con esto, yo creo, tiene que ver con esto. Que justamente escuchaba, yo estoy muy pendiente de cómo trabajan en otras jurisdicciones, en otras provincias, los temas de adopción, y escuchaba algo muy interesante en Mendoza de cómo hay grupos interdisciplinarios que forman e informan, digamos, en este proceso, Claro. digamos, porque estos procesos que están vinculados a esperas, ¿no? A esperas, trámites y demás. No fue mi caso y esto está bueno contarlo, porque esto, si hablábamos de mitos sobre la adopción, creo que tenemos el récord mundial desde que nos inscribimos en el registro de adoptantes y nos llamaron para avisarnos que nuestra hija nos estaba esperando, que pasaron solamente 23 días. O sea, ustedes se inscribieron, pasaron 23 días y los llamaron. Exactamente. Wow. Y hay un mito que dice que no, que pasan años. Bueno, a ver, está apoyado en realidades también. Hay muchos casos de espera. Entonces me puse a pensar también, ¿qué es la espera? La espera tiene un sentido, digamos. ¿Qué es la espera? Y la espera en estos casos tiene que ver con esto, digamos. Hay que atravesar un proceso y autoconocerse para después determinar si uno está con aptitudes y actitudes, y en definitiva lo que técnicamente se llama de disponibilidad adoptiva, digamos, es decir, si yo puedo dar este paso y adoptar, pero primero es necesario ese proceso de autoconocerse, digamos. Y veo que nada, que muchas personas no. Y está bien también. Y está bien, sí. Está bien. En esto de no juzgar es como, Pero está bien la honestidad, ¿no? La honestidad, la coherencia. Porque en esto de resignificar la adopción y de romantizarla, hay que decir las cosas como son. Es un camino muy arduo y muy complejo. Puntos en común entre adopción y personas privadas de la libertad son personas que vienen de historias muy difíciles. Entonces, bueno, uno tiene que estar a la altura para acompañar, digamos,
para Total. acompañar. Es la relación que le encontramos, ¿no? Bueno, Posta. Dos últimas preguntas. ¿Cómo cambió o construyó, reconstruyó la idea del amor en general la adopción para vos? eh, bueno, me hizo conocer algo que es mágico, que es maravilloso, porque la adopción es aceptación incondicional. eh, y eso es también algo que tiene que saber aquellos que han decidido transitar este camino. Y tras la aceptación incondicional viene el amor incondicional. A mí a veces me gusta buscar el significado de las palabras para poder redondearlas y demás. Si uno va al diccionario de la Real Academia Española y busca la palabra incondicional, dice absoluto, sin Claro. restricciones, sin restricciones. Y creo que la adopción es donde esa palabra quizás tome su mayor valor, digamos, absoluto, sin restricciones. Yo conocí el amor incondicional. Sin restricción. Y bueno, lo bueno de YouTube es que de acá a 15 años lo puede ver Mili, por ejemplo, cuando ya esté Me muero. preparada. Pero viste que las segundas oportunidades te permiten dejarle un mensaje, por ejemplo. ¿Qué le dirías ahora a esa Mili ya madura, grande? Y bueno, para hacer números, Mili va a tener 25 años. Y lo que le diría es que ha sido el motor. Ella ha sido el motor de esta transformación, de estos años. Y, y que su papá ha trabajado durante mucho tiempo para generar todas las preguntas y que espero a esa altura ella haya podido sanar su historia. Gracias por esta honestidad.